¿De qué se sienten orgullosos los políticos y las clases dirigentes de Colombia? Pasa en muchos países lo mismo. El político es una persona que usualmente desde muy joven dice sentir el llamado por el bien común, y cuando conoce el ejercicio de la política, ese que consiste en mentir para conseguir votos, todo político conoce esa característica de ese oficio. Les encanta. Entonces, saben muy bien que hay en su comportamiento muchos detalles que no debería conocer nadie. Pero se sienten orgullosos de las instituciones. Usted los habrá escuchado muchísimas veces. ¿Qué son las instituciones? Un conjunto de abstracciones que en su conjunto deben funcionar para construir una nación justa y con oportunidades para todos. El todos subrayado. ¿Por qué digo abstracciones? Porque si usted elimina las personas que hay en las instituciones, por ejemplo, elimine imaginariamente los congresistas. ¿En qué queda el Congreso? Un edificio arquitectónicamente bello, imponente. La democracia, nos enseñan, nos sirve para elegir periódicamente a las personas que dirigen las instituciones, y de ahí para abajo que los que salen elegidos elijan a los que dirigen otras instituciones para que cumpla su propósito de construir una nación justa y con oportunidades para todos. Colombia, escuchábamos en estos días y lo mencioné hace poco, es uno de los países que tiene más elecciones continuas. Luego, los colombianos hemos elegido muchas veces a las personas que deberían dirigir muy bien las instituciones para el objetivo que he mencionado. No ha pasado así. Cuando uno empieza a trabajar en el Estado, como es el caso mío, en el sector salud primero, o durante mucho tiempo, pues, aprende uno y le dicen que las instituciones son dirigidas por personas que pertenecen a ciertos grupos políticos, ciertos grupos familiares, ciertos grupos económicos, que hay muchas influencias. Los que tienen votos, ya le mencioné cómo se consiguen los votos, ellos son los que están llamados, destinados a dirigir las instituciones, y entonces entre ellos se turnan la dirección de las instituciones hasta que se cansan. Pero quienes trabajan por años en las instituciones, en los niveles más bajos, digámoslo ahí, técnicos, profesionales, etcétera, que son los que realmente conocen cómo debería funcionar una institución, jamás ascienden a los puestos de poder. Aún así, conociendo eso, hemos trabajado muchos, por lo menos una década y media, no, casi dos, con personas de con diferente cercanía, que tenían ese poder. Y jamás nos sentimos avergonzados por haber estado cerca de esas personas que sabíamos que no cumplían con el propósito de la institución que dirigían.
sí nos molestaba y dejábamos de admirarlos y por esa razón nos íbamos. Pero no nos sentimos avergonzados por haber estado en el Ministerio de Salud, Superintendencia, con el alcalde Mocus, en la ANDI. Después trabajé muchos años con una organización que usted conoce más por las encuestas, que se llama Gallup, pero en realidad yo trabajé muchos años, todavía sigo vinculado y con mis propios proyectos al desarrollo de los talentos naturales para convertirlos en fortalezas. He visto que algunas personas muy amablemente visitan mi sitio de LinkedIn y ahí está escrito ese trabajo. Pero no me he sentido avergonzado nunca por haber trabajado con personas con quienes no compartía posiblemente ningún ángulo de la visión del ser humano o de Colombia o de la historia. Mi trabajo concretamente es ayudar a la persona a identificar, a realmente tomar posesión de sus talentos para desarrollarlos. En los pasados 3 años y medio de este gobierno, primer gobierno progresista, que naturalmente en mi concepto está asociado el progresismo al desarrollo del ser humano. Creo que le falta incluir este ingrediente con más fuerza porque es el desarrollo, la innovación científica más importante de los últimos 30 años de la mente humana. Me hubiera gustado para poder llevar ese concepto. No tuve cercanía con el gobierno, sé que todos los gobiernos tienen sus grupos de influencia, en fin, sus grupos de poder, etc. Pero admiré los logros que en toda mi época laboral, desde los finales de los años 80, deseaba y soñaba. Los equipos básicos de la salud, por ejemplo. Me emocioné cuando supe que los iban a desarrollar. He planteado aquí también que los conocí, esos equipos, vivamente cuando escribí sobre el Sistema Nacional de Salud de Cuba, ese país innombrable. Entonces me emocioné viendo a los campesinos cuando recibían tierra. He tenido contacto con el campo en algunas, todavía lo tengo, pero durante muchos años, y conozco lo que un campesino valora un pedazo de tierra. En mi campo del estudio de la salud sé que la educación y la salud deben ir, pero así, de la mano estrecha, deben desarrollarse como siameses. Luego me encantó, por ejemplo, los experimentos que se comenzaron con una facultad de medicina en la Guajira con medicinas ancestrales, los politécnicos, en fin. Pero conocemos también que este progresismo que se cierra en pocas semanas, tratarán de sepultarlo en el olvido. Y a las personas que nos conozcan o que nos han oído hablar con emoción de estos logros sociales, podrán sentir de pronto hasta vergüenza al escucharnos. Podrán sentir como en esos pueblos antiguos el leproso, ¿no? Que se lo sacaba del pueblo, o el loquito, que hablaba de cosas que nadie conocía. Pasaremos como un ostracismo. En 1815 terminan las guerras napoleónicas así, muy formalmente, con la derrota en Waterloo de Napoleón. Todas las monarquías se unieron para derrotar a Napoleón, que era el símbolo de la Revolución Francesa.
Y el objetivo era derrotarlo, por supuesto, obviamente, pero el objetivo grande era borrar de la historia la Revolución Francesa. Porque con la herencia, los descendientes de esa revolución, se sabía que iban a continuar hablando como loquitos de los derechos humanos, de la educación pública y universal, de muy poco después empezaron a hablar del trabajo. Entonces había que borrar la semilla que era la Revolución Francesa, y la intención era regresar al antiguo régimen, que así se llamaba, al antiguo régimen, antes de 1789, para eliminar de la historia, fíjese esa ambición que tenía, eliminar de la historia la Revolución Francesa, que a usted y a mí nos ha dado tantos beneficios, a sus padres, incluso a sus abuelos. Pasaremos entonces a un ostracismo quienes no pertenecemos pues a un grupo político ni somos de un clan, como se llama a veces también, ¿no? Tiene mucho poder. Nos disculparán, nos perdonarán si eventualmente recordamos con emoción o trataremos de hacerlo en silencio. Nos perdonarán si recordamos que en algún momento un campesino recibió una hectárea de tierra. Hasta la próxima.